A ver, déjenme ver algo. A ver, por favor, tendrán, creo que les puse ya un deber el día de ayer, me parece que eran. Bueno, de los temas que ya hemos tratado, ¿no es cierto? Creo que este deber de 8 ya me entregaron, o no, no recuerdo. Para el 8 de agosto, dice. Ah, no, este deber todavía no me entregan. Pero bueno, este deber es súper cortito, facilito. Este deber 9 también está programado. Como son deberes cortitos, los programé juntos y son temas que ya hemos terminado, ¿sí? Entonces, irán haciendo, por favor, los ejercicios que ya vamos cubriendo, digámoslo así, con los temas, de tal manera de que no se vaya a ir amontonando. Vamos. Bueno, continuamos con lo que estábamos. Acá. A ver, habíamos dicho que en esta clase vamos a trabajar con integrales dobles. Es el mismo proceso, toda la misma teoría que hemos revisado en estos capítulos, en estas clases últimas, que tenía que ver sobre integrales dobles, ¿no es cierto? Pero en este caso, la región sobre la cual queremos integrar se escribe de una manera más sencilla al recurrir a coordenadas polares. Estamos, entonces, por poner un par de ejemplos antes de comenzar. Entonces, es decir, si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un sistema de 3 coordenadas, ¿no es cierto? Tenemos una función en 3 dimensiones, ¿no es cierto? F de x, y, que puede tener cualquier forma. Y la región sobre la cual queremos integrar, que le hemos llamado R, ¿cierto? Es, por ejemplo, un círculo, ¿sí? Si nosotros tenemos este círculo como región R, entonces lo que queremos hacer es hallar el volumen que se encuentra sobre este círculo, pero que está también a su vez bajo la función, esta función f de x, y. ¿Sí? Entonces queremos hallar este volumen encerrado aquí. Esta región R, obviamente, se puede escribir en términos de x y y, pero por lo general escribir en términos de x y y va a complicar las cosas, ¿sí? Lo mejor va a ser que escribamos R en términos de en términos de coordenadas polares, que ya vamos a ver qué son, ¿no es cierto? Creo que coordenadas polares. Vamos a escribir cómo trabajar con coordenadas polares. Pese que yo creería que quizás en física ya trabajaron con esto, pero aclaremos un poco más. Entonces, la parte teórica no cambia en nada, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente en integrales dobles se mantiene, todos los teoremas, todos los conceptos, las propiedades de las integrales se mantienen. Lo único que vamos a hacer es escribir la región R en coordenadas polares. Y obviamente la integral
cambiaría sus variables, ¿sí? Eso es la idea central de las coordenadas polares. Ahora veamos qué son, ¿no es cierto? O sea, primero habría que entender qué es una coordenada polar, qué son las coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, digamos aquí. Por ejemplo, si queremos calcular una integral doble, ¿sí? Si queremos calcular una integral doble, donde la región R sobre la que queremos integrar, se escribe de forma más sencilla en coordenadas polares. Si queremos calcular la integral doble donde la región R sobre la que queremos integrar se escribe en forma más sencilla en coordenadas polares, la integral se resolverá más fácilmente. ¿Ok? Entonces, supongamos aquí que R es un círculo. Círculo centrado en el origen. Y de radio 1. R igual a 1. Entonces, la región R será igual a. Entonces, R se escribiría de la siguiente manera, ¿no es cierto? A ver. Como hemos visto, hemos estado escribiendo a las regiones en forma de conjuntos, ¿no es cierto? Entonces, R será el par ordenado, R y teta, que son las variables del sistema de coordenadas polares, ¿cierto? Tal que el radio R, ¿cierto? Es un número que está entre 0 y 1. Y por otro lado, la otra variable teta será un número que está entre 0 y 2pi. Eso sería escribir a un círculo en coordenadas polares. Tomemos en cuenta lo siguiente. O sea, si yo escribo en coordenadas polares, obviamente el sistema de coordenadas polares, hemos llamado R, ¿no es cierto? O, perdón. O sea, en una primera instancia podríamos trabajar con XY, graficar el círculo, que es la región R, ¿sí? Y esta región R en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas, se escribe x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si es que esto, obviamente, pasa por 1, ¿no? Entonces, eso sería la ecuación de la región R escrita en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares, estos ejes x y teta, ¿no es cierto? Se traducen a coordenadas polares de la siguiente manera. Es decir, si nosotros ubicamos un punto aquí cualquiera, entonces este punto cualquiera que sale desde el origen tendrá una componente en Y, una componente en X, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que
este punto P, que tiene coordenadas X, Y, podríamos decir que X, ¿cierto? Si es que esto es el radio, y si es que aquí tenemos un ángulo θ, entonces X va a ser igual a ¿qué? Será igual a R por el coseno de θ. Por otro lado, Y va a ser igual a R por el seno de θ, aplicando el seno y el coseno del ángulo θ, ¿no es cierto? Simplemente ya estamos despejando X y Y. Y también tendríamos la ecuación de que R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, este punto P es igual o es equivalente a un punto P en coordenadas polares R, θ. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que, o la idea detrás de esto es que el punto que nosotros tenemos aquí, que le hemos llamado P, este punto de aquí, se ubica en el plano cartesiano XY con las coordenadas X y Y, ¿no es cierto? Ya sabemos. Pero también se puede ubicar ese punto si es que yo digo o doy la información del ángulo y la información de la distancia desde el centro del sistema de coordenadas, que eso es justamente cómo se miden las coordenadas polares. Entonces aquí tenemos R, la distancia desde el origen hasta el punto, y θ, el ángulo medido a partir del eje X positivo hasta la línea del radio R, ¿ya? Entonces, esa es la idea detrás de las coordenadas polares, ¿sí? Cómo pasar estas ecuaciones nos van a permitir pasar de ecuaciones cartesianas a ecuaciones o coordenadas polares. Entonces, esto le vamos a anotar acá. Entonces, de esto, digamos, se deduce que las coordenadas polares, ¿no es cierto?, tienen su equivalencia en coordenadas cartesianas mediante las ecuaciones siguientes. Es decir, lo que hemos escrito, ¿no es cierto? X es igual a R cos de θ y Y es igual a R seno de θ. Y por último, aplicando el teorema de Pitágoras sobre el radio, tendríamos R cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso sería las fórmulas o las ecuaciones que me permiten pasar de un sistema a otro sistema. Entonces, la integral doble se escribiría así. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo que calcular esta integral que le hemos llamado, ¿dónde tengo aquí? A ver, copiamos esta. Si yo tengo que calcular una integral doble sobre una región R, tal que tengo una función en términos de X y Y, por el diferencial de área, esto se transformaría, ¿no es cierto?, en la integral doble. Veamos acá. A ver, seleccionemos esto. La integral doble f de x, y. No, los límites, por el momento, dejémosle sin límites.
Ya le vamos a ver cuáles son. Ya le vamos a cambiar. Entonces, primero, o sea, la función en términos de x, y sería f de r cos de teta, porque x es r cos de teta y r seno de teta. ¿Sí? El diferencial de área se traduce en r dr de teta. ¿Sí? Ese sería el equivalente del diferencial de área, que es el equivalente a esto de acá en coordenadas cartesianas. Ojo, aquí hay un R, estos suelen olvidarse. Aquí hay un R que multiplica a la función, a esta función. Entonces, no se olvidarán de que aquí tengo un R. Y bueno, los límites de las integrales se escribirían, a ver, si yo voy a tener como la variable teta, entonces debo escribir acá sus límites. Los límites de la variable teta les podemos llamar, les vamos a llamar con letras griegas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle alfa y beta. Y acá el ángulo, no, perdón, el radio, porque el diferencial de radio está más adentro. Esto sería A y B. ¿Sí? Bien, entonces esta representación tiene sus características, es decir, más bien creo que escribamos acá antes de esto. Digamos que si f es una función continua, si f es una función continua en una región, digamos así, en una región R dada, ¿cierto? Por R menor que A y mayor que A y menor que B. Ups, a ver, aquí estoy mal. Pero a la vez, este radio R mayor que 0, aquí me falta esto y aquí A. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que tengo un radio que está entre dos números A y B. Y al ponerle mayor que 0 aquí, estamos diciendo que ese radio tiene que ser positivo. Entonces, primero, ¿no es cierto? Tengo una función f que está en una región R, ¿no es cierto? Que está dada por esta ecuación y también por el ángulo teta, que está entre, como le hemos puesto, alfa y beta. Entonces, la integral doble se escribiría de esta manera, como hemos escrito aquí. Una condición que vale la pena escribir es que estos dos ángulos, beta y alfa, si pongamos aquí, a ver, pongámosles aquí. Esta resta entre beta y alfa, o esta diferencia entre los dos ángulos, serían menores o iguales que 2pi. Y a su vez, esa diferencia tiene que ser mayor que 0.
¿Qué estamos diciendo aquí? O sea, estaríamos diciendo que, a ver, pongamos aquí gráficamente. Estamos indicando lo siguiente. Si yo tengo el sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una región R, que puede ser, digamos, pongamos un semicírculo, o una porción de una corona que se llama. Entonces, a esta le estamos llamando la región R. Esta región R, ¿no es cierto?, tiene un radio, ¿sí? Donde este radio de aquí, pongamos este radio chiquito, es A. Y acá pongamos un radio más grande, este otro radio de acá es B. Entonces, fíjense que el radio de esta región R varía desde A hasta B, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, el ángulo, a este ángulo le hemos llamado alfa, y al otro ángulo más grande le hemos llamado beta. Sí, pongámosle así. ¿Sí? Entonces, alfa y beta son los ángulos que recorre esta región R en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La condición que hemos visto es que alfa menos beta está entre 0 y 2pi. Esto indica que beta siempre será el ángulo más grande y alfa siempre será el ángulo más pequeño, ¿sí? Entonces, y también simplemente estamos diciendo que alfa y beta, estos ángulos se miden no más de una vuelta alrededor del sistema de coordenadas. O sea, no pueden recorrer más de 2pi radianes. Y vamos a siempre a considerar, como solamente estamos considerando la ubicación de esta región R, entonces alfa y beta tienen que considerarse dentro solamente del ángulo de 0 a 2pi. Eso es lo que indica esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, sobre esta región, escrita de esta manera, es que queremos integrar. Y la integral, como hemos visto, se escribe como tenemos aquí. ¿De dónde sale, quizás un poco para aclarar esta expresión, de dónde sale esto? R de teta. Sale de que si nosotros tenemos, vamos a decir, una gráfica chiquitita. O sea, si yo tengo un diferencial de ángulo, ¿cierto? Este diferencial de ángulo me genera aquí un diferencial de área, ¿cierto? Que pertenece a la región R, ¿ya? Este diferencial de área se puede calcular como si fuese un cuadrado, ¿sí? Cuando este ángulo es bien chiquito y cuando la diferencia de radios es bien pequeñita, se puede calcular como un rectángulo o un cuadrado, donde este lado de aquí es diferencial de R, ¿cierto? Y este arco de aquí, esa longitud de arco se mide a través de R por el diferencial del ángulo teta, que sería esto de aquí. ¿Estamos? Entonces, el diferencial de área sería la multiplicación de esto por esto, como un cuadrado, ¿cierto? Sería R, por lo general se escribe así, R de R de teta. ¿Estamos? Entonces, de ahí nace esta expresión que hemos visto acá.
Ok, con eso creo que podemos hacer algunos ejercicios. Entonces, veamos. Pues me dice, evalúe la integral doble escrita de la siguiente manera. Entonces, tengo la integral, me dan obviamente escrita en forma de coordenadas cartesianas, habría que transformar a coordenadas polares. 3x más 4y cuadrado. Entonces, aquí me dice además, de R es la región del semiplano superior limitado por los círculos siguientes. El primero es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y el otro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esa es la integral que queremos resolver. Entonces, primero visualicemos la región R para ver cuáles serían los límites de las integrales, ¿no es cierto? Entonces, la región R, básicamente, a ver, me dice, es la región del semiplano superior, limitado por estos círculos. Entonces, si yo grafico estos círculos en coordenadas cartesianas X y Y, tendría, ¿cierto?, lo siguiente. Semiplano superior significa en el eje Y positivo, ¿verdad? Tengo el primer semicírculo y el segundo semicírculo. Entonces, aquí tendría la región R. Sobre esta región quiero calcular la integral. Esta ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, era, ¿no es cierto? Entonces, esto es 2. Es decir, aquí pasa por 2. Acá también sería 2. Y el otro semicírculo sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, esto es 1 y 1. Bien, entonces esa región R tiene el radio que varía desde 1 hasta 2 y tiene el ángulo, ¿no es cierto?, que se mediría en este sentido. Es decir, desde aquí hasta acá. Entonces el ángulo de giro de esta región R sería desde 0 grados hasta, no es 2pi, es solamente pi, hasta pi. Y eso serían el ángulo beta, es decir, 0 es igual a alfa, pi es igual a beta. ¿Sí? Y obviamente A sería igual a 1, el radio, ¿no es cierto?, y B sería igual a 2. Y con esa gráfica ya tenemos los límites de las integrales para transformar esto a coordenadas polares. Una forma equivalente en coordenadas cartesianas sería integrar esto como si tuviésemos, o sea, si no quiero transformar a coordenadas polares, ¿cierto? ¿Cuál sería la equivalencia? Sería integrar esta región R, ¿no es cierto? Quizá en este sentido, ¿sí? Es decir, esto sería la función 2, la función 1, que dependen de X, ¿sí? Y considerar, por ejemplo, solamente desde aquí hasta acá, para el eje X, es decir, sería, perdón, no sería desde ahí, sería desde aquí, desde 1 hasta 2. Entonces también les reto a ustedes
a que vean que en coordenadas cartesianas también encontraríamos la solución, pero quizás las integrales se vuelvan un poco más complejas. ¿Sí? Porque estas funciones, por ejemplo, serían la raíz, o sea, despejando de x cuadrado más y cuadrado igual a 2, y sería la raíz de 2 menos x cuadrado. Y habría que integrar esa expresión, ¿no es cierto?, con un límite superior y con un límite inferior que también contiene una raíz. Pero, como les digo, eso les retaría a ustedes para que lo hagan, mientras que lo más fácil es calcular en integrales en coordenadas polares. Ok, entonces, de la gráfica de los círculos, se tienen los límites de las integrales. Entonces, las integrales, esta expresión, ¿no es cierto?, aquí obviamente tengo esto. Entonces tendría f de x y y. Entonces, esta función le debo transformar, ¿sí? Entonces, sería 3, ¿no es cierto?, multiplicado por x. Pero x, habíamos visto acá que es r cos de teta. Entonces, sería 3 por x, vamos a decir, más 4 por y al cuadrado. Pero y es esta expresión. Simplemente estamos sustituyendo las x y las y. Obviamente aquí, al estar al cuadrado, esto sería r cuadrado y seno cuadrado de teta. Vamos. Esta expresión multiplicado por r y por esta expresión de r de teta. ¿Cuáles son los límites de la integral? Los límites de la integral simplemente serían los que ya hemos escrito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que hemos escrito? El ángulo teta varía desde 0 hasta pi. Mientras que estos valores de A y de B varían desde 1 hasta 2. ¿Estamos? Esta expresión, bueno, se podría simplificar un poco al multiplicar el R por el paréntesis. Entonces me quedaría 3R cuadrado y R aquí elevado al. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, integrar esta expresión respecto a R, reemplazar los valores 1 y 2 y por último, integrar respecto a teta. Entonces, esto me quedaría igual. Copiemos esto para integrar. A ver, bueno, esta integral se eliminaría. La integral de esta expresión respecto a R sería 3R cubo sobre 3, pero al multiplicar por 3, al dividir para 3, esto se simplificaría, ¿cierto? Y luego acá también. R cuarta sobre 4, con este 4 se simplificaría. Y tengo esa expresión de R ya desaparece. Debería aquí escribir 1
2. Evaluamos en los límites de esa integral. Esto sería igual a ¿qué? Entonces, tendría que reemplazar 2 y reemplazar 1, pero en el R, porque estoy integrando respecto a R. Entonces, aquí me quedaría reemplazando aquí 2, acá también 2, ¿cierto? Menos esta misma expresión, pero reemplazando el 1. Es decir, aquí en vez de 2 tendría 1. Aquí tendría más, como es menos, esto sería menos. Y en vez de este 2, tendría el 1. Esa sería la expresión, ¿no es cierto? Como ya reemplacé, esto se elimina. Y también este paréntesis. Entonces, ¿qué tengo? Simplifiquemos esto. A ver, tengo coseno de teta. Tengo 2 al cubo, 8 menos 1. Sería 7, ¿no es cierto? 7 coseno de teta. Entonces, elimino este de aquí. Y ahora, con el seno cuadrado de teta, tengo 2 a la cuarta, que es 16, menos 1, que es 15. Me queda 15 seno cuadrado de teta. Y eliminaría esto de aquí. Entonces, esta expresión es la que debo integrar respecto a teta, en cambio. Y evaluar entre 0 y pi. Veamos si es que de una vez esto ya me da la respuesta. No me da la respuesta. Entonces, veamos. Ah, paréntesis creo que debo poner aquí. Veamos. Sí, ahí me da 15 medios de pi. Esa sería la forma de calcular integrales utilizando coordenadas polares. Veamos otro ejemplo. Dice, el sólido limitado por el plano z igual a 0 y el paraboloide uno menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado, menos y cuadrado. Ok, eso es lo que me piden allá. O sea, nos imaginaríamos ya un paraboloide, ¿no es cierto? Que tiene un máximo. O sea, tengo un paraboloide que está centrado en el origen. Bueno, a ver, grafiquémosle así. Ya, este sería el paraboloide. Lo que quiero simplemente es encontrar el volumen que este paraboloide crea, teniendo como base esta región de aquí. O sea, sería un círculo, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo toda la información respecto a los límites de la integral, de las integrales. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer primero? Em,
A ver, para encontrar el círculo, ¿no es cierto? Haríamos lo siguiente. En el paraboloide ponemos z igual a 0. Por lo que se tiene esto igual a 0, ¿no es cierto? Y de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Es decir, esto de aquí sería la base o la región R. ¿Sí? Entonces, con eso ya puedo escribir escribir una expresión para la integral. Entonces, ¿qué tenemos? La integral, ¿cómo escribiríamos? A ver, vamos acá. O sea, esta integral, ¿cierto? Esto sería 1 menos x cuadrado. Esta es la función, ¿no es cierto? 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado diferencial de área. Esto es igual a una integral doble, que lo vamos a poner aquí. Aquí falta el r que debo escribir. Y esta expresión equivalente en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas polares, ¿cómo me quedaría? Sería 1 menos x al cuadrado, sería coseno al cuadrado de teta. Pero el x va acompañado con la r, entonces esto sería r cuadrado. Menos r cuadrado seno del ángulo teta, seno cuadrado, ¿no? Y ahí tendría ya la expresión f dependiente de las variables de las coordenadas polares. Entonces, si nosotros hacemos aquí, por ejemplo, sacamos factor común r, ¿cierto? Sacamos factor común r o menos r cuadrado, tendría la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso sería 1, y por lo tanto esta integral, bueno, los límites todavía no les hemos trabajado por el momento, ya vamos a ir a eso. Entonces esta integral me quedaría, ¿no es cierto? 1 menos r al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, veamos cuáles son los límites. Si nosotros observamos la base, que es este círculo de aquí, teniendo una visualización superior, una vista superior, esta es la región R. Entonces yo lo que quiero es, escrito esto en coordenadas polares, sería que esta región R varía el ángulo teta desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Y el radio varía desde 0 hasta un radio igual a 1. ¿Estamos? Entonces ahí ya tengo los valores de las integrales. Entonces tendría
Para teta es desde 0 hasta 2pi. Vamos aquí 2, acá el 2. Para r tendría desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Muy bien. Entonces, aquí multiplicando el r, me quedaría r menos r cubo. Y borro esto. Y listo, ahí tendría que integrar esto. Primero respecto a r, esta integral, y luego respecto a teta. Entonces, tendríamos lo siguiente. Integrando primero respecto a r, tendría r al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos r a la cuarta sobre 4. Y esto evaluado entre 0 y 1. 0, 0 y 1. Entonces, esto me queda. Reemplazando el 1, simplemente tendría aquí un medio menos un cuarto y menos 0, obviamente, que me da lo mismo, ¿verdad? Entonces, un medio menos un cuarto, ¿cuánto me da? Me da un cuarto. Entonces, de una vez podríamos escribirlo aquí, un cuarto. Esta expresión integramos respecto a teta. Es decir, esto sería igual, a ver, pongamos aquí, control C, control V, un cuarto de teta evaluado entre 0 y 2pi. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué? Reemplazando el 2pi tendría 2pi menos 0, es decir, esta expresión, y el resultado sería pi medios. ¿Estamos? Esta sería la integral en este caso. Veamos otro problema. Si es que tienen preguntas, harán las preguntas. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra después. Se encuentra debajo del paraboloide. A ver cómo es. Z igual a x al cuadrado. A y cuadrado. Arriba del plano XY. ¿Sí? Y dentro del cilindro
el cilindro dado por x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Entonces aquí tengo varias funciones. Tengo que saber interpretar o tener una idea gráfica de qué es lo que estamos buscando. A ver, primero tengo un paraboloide que es x cuadrado más y cuadrado, que está centrado en el origen, y el vértice o el mínimo de este paraboloide también está en el origen. Es decir, tengo una campana invertida, más o menos hablando, ¿no es cierto? Es decir, tendría, graficando en 3 dimensiones, tendría un paraboloide que tiene esta forma de aquí. Y esto es z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Luego tengo un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Aquí sí necesito graficar. Grafiquemos en 3 dimensiones. Entonces tendría x cuadrado más y al cuadrado igual a 2x. Entonces, fíjense, tengo este cilindro que está aquí radio, a ver, veamos, un poquito más grande. Radio 1, ¿cierto? Está desde 0 hasta 2 en el eje X. En el eje Y está centrado, ¿sí? Y bueno, la altura no me dice, pero puedo saber dónde está la base. Es decir, en el eje X va desde 0 hasta 2. Si le grafico acá, esto de aquí es el eje X, esto es el eje Y. Entonces tendría el cilindro que va hasta 2. Por acá, no sé. Veamos así. Sí, y tengo hacia arriba, ¿no es cierto? Este sería el cilindro. Entonces, ¿qué es lo que me pide calcular? ¿Qué otra información tengo? Dice, encuentra el volumen sólido que se encuentra debajo del paraboloide sobre el plano XY y dentro del cilindro que tenemos aquí. O sea, en otras palabras, estaríamos sobre el plano XY, es decir, tengo aquí la base, ¿cierto? Este cilindro con el paraboloide se intersecan en una curva, no sé, quizás algo así. Y esta región de aquí sería el volumen que quiero calcular. ¿Sí? Es decir, toda esa región que está ahí rayada es el volumen que quiero calcular. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a tener la diferencia de este problema es que tengo un límite inferior. O sea, vamos viendo. A ver, aquí yo tengo la base, que es el círculo, ¿no es cierto? Y la parte superior, que esto sería aquí, o esta curva, es una función. ¿Sí? Entonces, los límites de la integral quizás
tengan que incluir una función. ¿Ya? Ok, entonces vamos a las integrales. Espero que se entienda correctamente la gráfica. Estamos bien. Entonces, ejemplo. A ver, ¿cómo escribiríamos esta integral? A ver, a ver, ¿qué hacemos primero? A ver si tengo. A ver, ¿cuál sería? A ver, debo encontrar una función. Ya, por ahí vamos. A ver, si yo tengo esta expresión, este problema está un poco más complejo porque los límites de la integral no son tan sencillos, ¿cierto? Entonces, en la parte superior del volumen que tenemos aquí, que es esta función que yo puse aquí, ¿no es cierto? Es decir, es esta curva, ¿cierto? Esta función es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, bueno, ya está escrito acá, ¿no? Pero eso es la función que está sobre el volumen. Entonces, esto es f o z. Entonces, esta expresión escribiríamos aquí como la función f de x y y. ¿Cierto? X cuadrado más y cuadrado sería la integral doble que quiero calcular. Esto se traduce en lo siguiente. Una integral doble. Vamos modificando los límites y las expresiones aquí también. Vamos viendo estos límites, borremos. Ok. Primero, vamos transformando la ecuación x cuadrado más y cuadrado. A ver, ¿cómo escribimos x cuadrado? Ah, a ver, ya teníamos, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, ¿a qué es igual? De las ecuaciones que teníamos acá, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, esta expresión de aquí simplemente sería r al cuadrado. ¿Ya? Todavía no le voy a multiplicar a x para que quede expresado de esa manera. En todo caso, si es que quieren, pongamos así. Ok. Lo que me falta es determinar la región R. A ver. Escribimos la región R en términos de sus límites. O sea, tendría lo siguiente. Tengo una región R que es igual a un conjunto, ¿cierto? Donde, a ver, escribamos directamente en términos de R y de teta. Tales que R, todavía no sé cuáles son los límites, y teta
Todavía no sé cuáles son el ángulo de giro de teta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, veamos. A ver, R, ¿desde dónde hasta dónde varía? O sea, si yo observo aquí, vamos aquí, R. Ese radio R, ¿cómo le escribo? Para saber desde dónde hasta dónde varía. Si ustedes observan aquí, a ver, aquí. Esta expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 2x es equivalente, ¿cierto? Pongamos así. Equivale a x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, eso significaría que, veamos si estamos bien. Entonces, significa que 2x es igual a r cuadrado. Dos x es igual a r cuadrado, ¿verdad? Entonces, reemplazando, pongamos aquí, la variable x, tenemos ¿qué es lo que tenemos? Que r cuadrado es igual a 2x, pero x es, ¿qué es? R coseno de teta. ¿Sí? Entonces, de aquí que se deduce. Esto significaría que R, a ver, pongamos así más bien. Tendríamos que R, simplificando, ¿no es cierto? Este R cuadrado con este R de aquí, tendríamos que R es igual a 2 coseno del ángulo teta. ¿Sí? Esto hemos sacado del cilindro que tenemos aquí. Significa que R es igual a 2 coseno de teta. Ahora bien, en nuestro gráfico, el radio obviamente va a comenzar en 0 y va a terminar siendo esta expresión de acá. Eso significa que ya puedo escribir los límites de R. Aquí R va desde 0 y termina en 2 coseno de teta. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, para el ángulo teta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Desde dónde hasta dónde varía este ángulo teta? ¿Cómo le escribimos el ángulo teta? A ver, ¿cómo habíamos dicho? Ya.
¿Cómo habíamos dicho que se mide el ángulo θ? Si yo escribo, o sea, grafico la región R acá, solo en X y Y, esto es X, acá tengo Y. ¿Qué es lo que tendría? Tengo esta expresión, ¿no es cierto? Tengo esta gráfica de aquí. Esto sería la región R, ¿cierto? Que es la misma región que tengo aquí, que es este círculo de aquí, ¿sí? Para generar esta curva en coordenadas polares, los límites del ángulo irían, a ver, escribimos esto, aquí hay un poco de confusión. ¿Cómo escribiríamos? Ah, irían desde 0 hasta pi. Veamos si es que sale bien. O sea, comienzo aquí y termino acá. Esa sería una opción. Y la otra opción podría ser, X. A ver, veamos, probemos. No estoy muy seguro por el momento. Probemos para ver cuál me da la respuesta correcta. Primera instancia, supongamos que el ángulo, este ángulo θ va desde 0 hasta 2pi. Veamos. Sí, comienza en 0 y termina en 2pi. Entonces escribamos así la integral y después razonamos a ver cómo nos da. Escribimos entonces para θ desde 0 hasta 2pi. Y para R, eso ya escribimos y eso ya la calculamos bien. Sería desde 0 hasta 2 coseno de θ. Bien, esa sería la integral que queremos resolver. Entonces, vamos a resolver, veamos cuánto me da. Esto es R cubo, ¿no es cierto? Que integrado respecto a R me quedaría R cuarta sobre 4. ¿Cierto? Como ya integré, elimino el de R, escribo los límites que serían desde 0, a ver, desde 0 hasta 2 cos de θ. Y elimino la integral, ¿no es cierto? Porque ya estamos integrando. Entonces, ahora, evaluamos. Evaluando me quedaría R a la cuarta, es decir, sería 16, ¿no es cierto? Porque es 2 a la cuarta, por coseno a la cuarta de θ.
dividido para 4. Y con 0, al reemplazar r igual a 0, esto sería 0, entonces no tengo nada más que añadir aquí. Calculamos esta integral, veamos si es que esto me resuelve, me da igual a 3pi. A ver, veamos la respuesta que tenemos aquí en el libro. 3pi medios es la respuesta. A ver, algo no está bien aquí. Mm, Es aquí, esto no estoy seguro, esta parte de aquí. Los límites de esta integral. Tengo esta, la región R. ¿Cómo escribirían ustedes? ¿Alguna idea? Esta es la región R. Ya sé. Ya sé, ya sé. A ver, verán. Ya sé cuál es la solución. Claro, está mal escrita, es el límite. Verán, este es el círculo. Ahí hicimos el círculo. Aquí tengo el círculo que representa la base, ¿no es cierto?, sobre el cual yo debo calcular los límites de la integral. ¿Cómo se mide el ángulo teta? Como habíamos hecho, por ejemplo, aquí, o como habíamos hecho aquí también. O sea, en esta representación, ¿cierto? En esta representación de aquí, más bien, aquí estamos claros. En esta representación, el ángulo, ¿no es cierto?, de giro va desde el eje X positivo hasta lo que avance, ¿no es cierto?, la gráfica. Entonces aquí iríamos haciendo lo mismo. Si yo grafico una porción del ángulo, por ejemplo, sería un ángulo, o sea, esta porción del ángulo teta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escribiríamos el ángulo alfa y beta para este ángulo? ¿Cómo escribiríamos el alfa y el beta para este ángulo? Entonces, fíjense ustedes, comenzaríamos hagámosle bien. Este es el ángulo teta. ¿Cómo escribiríamos en coordenadas polares este ángulo de aquí? Verán, hagamos la simulación para entender bien. Supongamos que yo tengo este punto de aquí. Este punto de aquí, ¿cómo quedaría definido? Con un ángulo teta, ¿cierto? Y con con un radio, que sería este radio de aquí. Perdón, estoy mal. Que sería este radio de aquí. ¿Cierto? Si yo tengo otro punto acá, ese punto de ahí sería con este ángulo teta, con este radio acá. Pero entonces, si ustedes se fijan,
este radio de aquí no está centrado en 0, o sea, acá. La parte teórica que habíamos visto aquí al inicio es que el ángulo alfa y beta, que son los límites de la integral, se miden utilizando el centro de coordenadas X y Y. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer aquí? Debería un poco modificar esta gráfica, hacer una gráfica equivalente para encontrar el ángulo ¿cierto? Le vamos a mover acá solamente para que el radio sea este ángulo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Tendría ese ángulo R. A ver, si es que le muevo el ángulo R, perdón, el ángulo θ, ¿en dónde comenzaría? El ángulo θ el ángulo θ, a ver si tengo una gran duda aquí. ¿Alguna idea que se les ocurra? Ah, ya, a ver. Ya. Ya, muy bien. Ya tengo la idea. Ahora sí tengo la idea completa. Verán, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en cálculo básico tal vez vieron, por ejemplo, si ustedes quieren graficar esta función que es la rosa de 4 pétalos, no sé si alguna vez graficaron, pero en coordenadas polares, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero graficar esta curva de aquí, esta curva de aquí está encerrada, porque encerrada es la palabra correcta, entre este ángulo y este ángulo de acá. ¿Ya? Estos ángulos en esta rosa de 4 pétalos son menos, esto sí recuerdo muy bien, pi cuartos y pi cuartos. ¿Ya? Entonces, si ustedes eligen un radio R, por ejemplo, para graficar esta curva de aquí, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos graficando un radio, un radio, un radio, un radio aquí, así, ¿sí? Y vamos obteniendo estos puntos, un punto, un punto, un punto, cada vez. Obviamente eso es infinito, pero vamos obteniendo estos puntos de aquí. Entonces, con ese radio y con ese ángulo de giro que va desde menos pi cuartos hasta pi cuartos, yo genero o construyo esta curva que tenemos aquí, que es esta. ¿Sí? Lo mismo vamos a imaginar acá, la misma idea. Sí, esa era la solución, no era modificando el centro. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo, la misma equivalencia. Entonces este ángulo, o mejor dicho, este círculo de aquí es semejante a este pétalo que tengo acá. Entonces, pero la diferencia es que este círculo está encerrado
en este ángulo de aquí y este ángulo de acá. O sea, si nosotros queremos generar esa curva con coordenadas polares, lo que deberíamos hacer es seleccionar un radio aquí con un ángulo, otro ángulo, con otro ángulo. Y por esa razón es que el radio en esta gráfica es, como habíamos visto, 2 coseno de teta. Es porque tiene esta configuración. Entonces, ¿cuál es el ángulo de giro? Desde aquí hasta acá. Porque no está centrado en el origen, ¿sí? Entonces, el ángulo teta tendría o iría desde menos pi medios hasta pi medios. Esto sería el alfa, esto sería el beta. ¿Estamos? De esa manera, teniendo aquí puntos distintos, en diferentes ángulos, obtenemos esta curva que es un círculo. ¿Ya? Entonces, los límites de la integral para el ángulo teta vendrían a ser estos valores de aquí. Veamos. Estoy seguro que esta es la solución. A ver, entonces, esto estaría mal. Sería desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, cambiamos acá. Acá igual. Y veamos cuál es la solución. Aquí la solución, según el libro, es 3 pi medios. Veamos. Creo que eso es. Esa era la solución. No recordaba bien cómo encontrar el ángulo en este tipo de gráficas en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, claro, se vuelve más complejo porque está descentrada la región R, ¿sí? Cuando está centrado, pues todo se vuelve fácil. Pero en todo caso, el principio sigue siendo el mismo. Lo importante es que podamos escribir correctamente a la expresión R. Entonces aquí tendría, para completar, este ángulo de giro teta iría desde pi medios, desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Sí? Esa sería la solución. Si tienen preguntas, preguntarán, por favor. Bueno, y hagamos un último problema. Veamos. Ya. Bueno, para completar esta parte de cómo encontrar el ángulo, que tuvimos problemas en este caso, hagamos este problema que dice: use una integral doble para hallar el área, ¿sí? Fíjense que ya no es volumen. Todas estas respuestas que teníamos de los 3 primeros problemas eran volúmenes. Ahora me pide el área, ¿sí? Interior de una hoja de la rosa de 4 pétalos. Tiene algún nombre específico, no recuerdo. Pero la fórmula de la rosa de 4 pétalos es
R es igual coseno de 2 teta. Entonces, lo que habíamos hecho aquí, ¿no es cierto? Me sirve. La rosa de 4 pétalos es esta rosa de aquí. Si yo quiero hallar esta área, bueno, ya me está dando las expresiones. Debo trabajar de ley en coordenadas polares. Las expresiones para teta, ya les había comentado, ¿no es cierto? Va desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y la expresión de la forma de este pétalo es que R es igual a cos de 2 teta. ¿Cierto? Si ya me está dando la expresión en este caso. Entonces, ¿cómo escribimos esta área? Entonces, escribamos aquí la región, la región a integrar se escribiría de la siguiente manera. Es decir, tengo una región R que sería un conjunto de pares ordenados. En este caso, los pares ordenados van a ser R y teta, tales que el ángulo teta, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, varía desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Es decir, ¿dónde estamos acá? Desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y el radio R como ya me está dando la ecuación de R, y como también hicimos lo mismo acá, fíjense, R variará desde 0 hasta coseno de 2 teta. Entonces, ahí podemos ya escribir la región, el área, ¿no es cierto? Entonces, aquí escribamos, sería el área es igual, necesito una integral ¿cierto? ¿Ya? Aquí viene una observación que le voy a escribir aquí abajo. Si esta función f de x, y es igual a 1, entonces la integral doble calculada no es el volumen, mejor dicho, sí es el volumen, pero equivale, así pongamos más bien, equivale también al área de la región sobre la cual se integra. ¿Sí? O sea, esta es una buena pregunta de examen quizás. Si yo tengo a la función, por ejemplo, para aclarar lo que acabamos de escribir, si yo tengo aquí la función f de x, y es igual a 1, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es un plano que pasa por z igual a 1. O sea, sería un plano, una constante, ¿no es cierto? Si sobre este plano yo tengo la región, cualquier forma que sea la región R, entonces, cuando yo aplico la integral doble, lo que hago es
calcular el volumen, ¿no es cierto?, que está sobre R y bajo el plano. Es decir, estoy calculando este volumen, ¿verdad? Pero este volumen, sí, es igual al área de la región R, pero en términos numéricos nada más. O sea, digamos que el volumen salió, qué sé yo, 12.5, esta área también va a ser 12.5. Lo que no es igual son las unidades, porque esto en volumen será, por ejemplo, metros cúbicos y esto en área será metros cuadrados. ¿Sí? O sea, quiero que tengan bien claro esto porque es súper importante. En términos numéricos va a ser lo mismo porque el área, perdón, la altura de este volumen es igual a 1. Entonces estoy multiplicando el área por 1, me da lo mismo que el área y numéricamente vamos a tener este resultado. Por eso es que aquí, cuando resolvemos este problema, ¿sí? Vamos aquí, como me pide que calcule el área, ¿sí? Debemos suponer que esto vale 1. Entonces voy a escribir aquí. Debemos suponer que esta función vale 1. ¿Ok? Luego ya tenemos la región escrita. Calculamos esta expresión. Esto sería igual, vamos a poner aquí. Es igual a esto, pero esto vale 1, así es que le vamos a eliminar. Y vamos a escribir ahora sí en términos de las coordenadas polares. Pongamos esta expresión de aquí. El ángulo θ, para nuestro caso, varía desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Entonces, cambiamos aquí, menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y el radio R varía desde 0 hasta coseno de 2θ. Borramos esto, coseno de 2θ. El diferencial de área, esta función vale 1, que es la expresión que habíamos puesto aquí, ¿no es cierto? Pero que no le escribimos. Entonces, tendría esta expresión para integrar. Entonces, procedemos a integrar. Esto me quedaría me quedaría r cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Borramos esto, ponemos los límites de la integral que van desde 0 hasta coseno de 2θ. Borro esto. Y aquí ya calculamos, evaluamos, ¿no es cierto? Estos límites me quedarían coseno cuadrado de 2θ. Seno cuadrado de 2θ sobre 2. Y reemplazando el 0 me quedaría 0. Entonces borraría esto. Calculamos esta integral y me da 1/8 de pi, que esa es el área de un pétalo de rosa dada por esta ecuación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la solución. Esto de aquí es importante. Si en una integral doble la función vale 1, lo que estoy haciendo es calculando el volumen sí
pero también estoy obteniendo el área de esa región R. ¿Estamos? Eso sería entonces lo que tiene que ver con integrales dobles. Como una aplicación final respecto a las integrales dobles antes de pasar ya a las integrales triples. Y pongamos es el cálculo de áreas de una superficie. Entonces veamos qué es esto. Solamente para, es decir, no es nada nuevo, simplemente es una aplicación. Entonces, cuando nosotros, a ver, ¿cómo le vemos? ¿Desde qué punto de vista le vemos? A ver, bueno, desde la parte gráfica primero veamos. Supongamos nosotros que tenemos una función, ¿cierto? Una función en 3 dimensiones. Digamos que es un paraboloide. Ya, este paraboloide es una función de 2 variables. Entonces, si yo quiero calcular, ¿cierto? ¿Cuál es cuál es la superficie, por ejemplo, qué sé yo, una porción aquí de este paraboloide, ¿sí? Podría utilizar coordenadas, perdón, integrales dobles para calcular esa región. O por último, si yo quiero calcular toda la superficie de este paraboloide, ¿sí? También podría utilizar integrales dobles para hacer este cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribiría la integral si yo quiero calcular, en vez del volumen, quiero calcular ahora el área que tiene esta función, dados algunos límites, ¿no es cierto? Porque podría, por ejemplo, limitar aquí con un plano, acá con otro plano, y calcular el área que está encerrado en esos planos, pero de la función f de x, y. Entonces, la expresión, digamos, utilizada para calcular las áreas o las superficies de funciones que están en 3 dimensiones es la siguiente. Entonces, simplemente hace un símil con un plano tangente. Y bueno, esa parte teórica, digamos que básicamente hace esto. O sea, si yo quiero calcular, solo para que veamos lo que vamos. Si yo tengo aquí el paraboloide, ¿no es cierto? Y quiero calcular un pedacito de área en la superficie del paraboloide, lo que hacemos es construir un plano tangente que sea tangente a esta superficie. Es decir, un plano así, ¿no es cierto? Grande, que pase tangencialmente en este punto de aquí, o en el centro de la superficie que yo quiero calcular. Obviamente esto será un diferencial de área. Y con eso, y el plano tangente,
hallamos este diferencial de área. Si repito lo mismo para diferentes puntos, por ejemplo, para otro punto acá construyo otro plano tangente. Si hago otro diferencial de área acá, aquí construyo otro plano tangente y voy calculando diferenciales de área pequeñitos. Sumo en una integral esas áreas bien pequeñas y obtengo el área total. Entonces, con esa idea, obtenemos el área de la superficie, ¿sí? Entonces, escribamos aquí, el área de una superficie cuya ecuación es f de xy, ¿sí? Donde el par ordenado xy, ¿sí? Corresponden o pertenecen a una región D, que estamos llamando, bueno, en este caso lo escribe D, pero nosotros también le hemos trabajado como R. Se calcula mediante la ecuación siguiente. Es decir, el área es igual a la integral doble y le ponemos D, ¿no es cierto? La integral doble de esta ecuación, que tiene que ver básicamente con los f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado más 1. Esto por el diferencial de área. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La derivada parcial de f respecto a x elevado al cuadrado, la derivada parcial de f respecto a y elevado al cuadrado y más 1. Esta expresión de aquí es muy similar a la, o tiene el mismo principio teórico a la longitud de curva que ya habíamos visto en clases pasadas. Entonces, con esa idea en mente de la longitud de arco, se calcula esta superficie. ¿Ya? Em, mm, 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 mm. Bueno, le dejamos escrito nada más para no... Vamos a escribir un ejemplo y lo resolvemos la próxima clase. Entonces dice, hay el área de la parte de la superficie z igual a x cuadrado más 2y que se encuentra arriba de la región triangular del plano XY con vértices. Aquí me dan los vértices del triángulo que son 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Entonces tengo una función z, que es esta de aquí, que está sobre un triángulo cuyos vértices son estos, y lo que quiero es hallar el área de esta función sobre este triángulo. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces vamos a ver cómo aplicar esta ecuación para encontrar esa superficie.
Ok, entonces ahí quedamos. En la próxima clase resolvemos este problema. Gracias, chicos. Nos vemos el día jueves. Luego, Luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.